Estás escuchando Otra Mirada. Otra Mirada. 11:15 de la mañana, estamos ya con la congresista Verónica Mendoza. Ella es congresista del Frente Amplio Acción Popular, que nos acompaña aquí en Otra Mirada. ¿Cómo está, congresista Mendoza? Qué gusto tenerla acá. Muchas gracias por la invitación, Carlos. Laura, un gusto estar con ustedes esta mañana. Bueno, antes de entrar a la agenda un poco de Cusco, Espinar y luego a la coyuntura política, las repartijas, el Congreso, esto de Chavín de Huántar, una pregunta de cajón que queríamos hacerte aquí es, bueno, si esta es tu primera experiencia en política, de más o menos cuál ha sido tu trayectoria, porque es una mujer muy joven que está dando que hablar en la política peruana y en la política de izquierda también. Y si comenzaste con Ollantumala esta digamos, incursión en política, tú fuiste elegida como congresista originalmente por Gana Perú y renunciaste por, digamos, habría que diferenciar ahí los que renuncian por cálculo de los que renuncian por un proyecto político, pero comenzaste con Ollantumala y ya no estás más con él. ¿No te diste cuenta cuando te acercaste a él al principio que iba a traicionar todas sus banderas? No, Carlos, bueno, pregunta difícil para empezar. No, pero creo que más allá de la persona de Ollantumala, yo creo que la gran lección que debemos sacar de esta experiencia es que justamente en política hay que trascender las figuras, las personas y los caudillos. Yo creo que algo de esto se hubiera logrado evitar si hubiésemos podido construir, como esperábamos en el Partido Nacionalista, una agrupación política con bases sólidas, enraizadas en demandas ciudadanas, con identidad política y programática clara, y nos hubiésemos preocupado no solamente por llegar al gobierno, ¿no?, sino además por construir poder real, poder popular, ¿no? Y hubiésemos construido una articulación con movimientos sociales que hubiesen exigido al presidente, en este caso, y a su bancada, que se mantuvieran en los compromisos que Ahora, asumieron, eso no era un poco, ¿no? el Frente Gana Perú, tenía toda esa composición de movimientos de derechos humanos, movimientos sociales, gente movilizada, era un gran frente para hacer para Claro, empezar de ahí, ¿no? Lo desbarató después. Un gran frente, pero principalmente electoral. O sea, ese agrupamiento no se construyó de manera sostenida en el tiempo, ¿no?, sino que de cara a las elecciones efectivamente hubo un agrupamiento, pero creo sin un proceso que garantizara que ese agrupamiento iba a trascender más allá de lo electoral. Y creo que ahí está el gran reto en política en adelante, es lograr que las agrupaciones políticas, y me refiero en particular al Frente Amplio, logre trascender ese horizonte electoral, ¿no?, que un poco te mantiene el ámbito de la ilusión y no garantiza que se construya algo sólido, sostenible en el tiempo y que sea capaz de resistir los embates de los poderes fácticos una vez en el gobierno, ¿no? Ahora, justo porque has comentado lo del Frente Amplio, era una pregunta que me guardaba para el final, pero lo vamos a soltar. Haciendo un poco de abogada del diablo, ¿cuál es esa diferencia? ¿Qué podría garantizar de alguna manera que en esta ocasión, digamos, las elecciones no sean las que terminen por ser también un obstáculo para justamente esa unidad y para generar esta base sólida que pueda permitir trascender las figuras, ¿no? Justamente creo que eso está por verse, ¿no? Pero digamos, creo que los planteamientos con los cuales ha nacido el Frente Amplio ofrece un buen punto de partida, en el sentido de que se ha hablado justamente de trascender ese horizonte electoral. Para empezar, se ha hablado de dejar este esquema en el que no se aplica en la práctica lo que se dice, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de dejar de lado el caudillismo, hablamos, por ejemplo, de democracia interna, ¿no?, que es algo que, digamos, siempre está presente en el discurso, pero que a la hora de la hora no se aplica en las agrupaciones políticas, y digamos, ese también ha sido un pecado de la izquierda, ¿no? Creo que nadie se ha librado de eso, y en la medida en que se ha planteado como casi un principio fundacional del Frente Amplio, creo que es un buen punto de partida, y en ese sentido están empujando los, digamos, simpatizantes, militantes del Frente Amplio, en particular los jóvenes, y en la medida también que se construya de manera descentralizada, articulándose a las demandas reales y concretas de la ciudadanía, de los movimientos sociales, trascendiendo el horizonte meramente electoral, se puede, creo yo, construir algo que realmente cubra las expectativas de la ciudadanía, y en la medida, perdóname, Carlos, para terminar, en la medida en que se ha planteado también no como un alineamiento detrás de un caudillo, sino como una construcción colectiva, ¿no? Y ese me parece que es
un buen punto de partida. Por eso creo que no hay que preocuparse tanto por quién va a ser la figura, cuál va a ser la cara visible. Eso se verá después. Primero definamos quiénes somos, qué queremos y qué le proponemos al país, y luego pues quién eventualmente. En el siguiente bloque va a entrar Cecilia Israel de Ciudadanos por el Cambio y Frente Amplio, y vamos a ampliar un poquito esto. Solamente para terminar este capítulo de tu relación con el nacionalismo, que ya se rompió desde que renunciaste de la bancada de Gana Perú y pasaste a la bancada de Frente Amplio, Acción Popular. ¿Tu primera experiencia en política es con Ollantaytamala o tú vienes de otros movimientos anteriores? ¿Tú lo conoces a él en París, si no tengo mala información? Personalmente, en efecto, sí, en París, aunque yo venía siguiendo un poco su trayectoria desde el levantamiento de Locumba, que creo que fue, digamos, el acto simbólico que hizo que muchos ciudadanos lo miráramos con expectativa, ¿no? Porque, digamos, marcó un signo de decencia en un escenario de prevalencia del fujimontesinismo. Y bueno, digamos, mi participación en política partidaria se inicia con el Partido Nacionalista, pero anteriormente estaba inmersa en colectivos juveniles, digamos, activando siempre, ¿no? Y creo que es importante también recalcar eso, ¿no? Que hacer política no se limita solamente a un escenario de partido político, sino son igual de válidos y necesarios otros modos de hacer política, ¿no? Colectivos, ciudadanos, juveniles, culturales, que felizmente están proliferando, aunque la palabra quizás no sea la más adecuada, en nuestro país. Ahora, Vero, tú eres congresista por el Cusco, entonces evidentemente tenemos algunas consultas que tienen que ver en realidad con el lugar al que representas. La primera que yo quisiera hacer es, a partir de este viraje que has reconocido y que creo que es evidente de Ollantaytamala y las banderas que él ha dejado de sostener, razón por la cual, entre otras cosas, renunciaste a Gana Perú, ¿cómo se percibe Ollantaytamala en estos momentos allá en Cusco? ¿Cómo va su aprobación allá, en la zona? El que votó más, porque estamos todos los hablando, congresistas exacto, eran Gana de Perú. un contingente importante de votantes y que por lo mismo podría ser un contingente que a él no le hubiera gustado perder. Entonces quisiera saber qué es lo que se siente, claro, cuál es el desengaño, digamos, ¿no? ¿Cómo se traduce? Claro, el porcentaje digamos, de votos en la campaña de Gana Perú alcanzaba en algunas provincias de Cusco el 80-85%, ¿no? Realmente Tremendo. Se generó una expectativa enorme. En efecto, los 5 congresistas electos fuimos de Gana Perú, ¿no? Y había una expectativa y una esperanza muy, muy fuerte, ¿no? Que hoy por hoy está claramente defraudada, ¿no? Yo creo que, digamos, en estos 2 años ha habido un desencantamiento paulatino, ¿no? Poco a poco la gente fue viendo que las expectativas no se cubrían, que los compromisos asumidos no se concretaban, y creo que más o menos en estos 2 años ya se ha zanjado, ¿no? Creo que ya el balance de la ciudadanía es claro, en el sentido de que se ha traicionado lo que se ofreció, y en el Cusco, digamos, hay indicadores muy claros, ¿no? Y quiero poner en el tapete uno de ellos, ¿no? Es el tema del gasoducto del sur, que tiene que ver con soberanía energética, que tiene que ver con promoción del desarrollo, industrialización, generación de empleo. Ese gasoducto no va a salir, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, claro, al principio creíamos que sí. Recordemos que en diciembre del 2011 se aprobó en el Congreso, a iniciativa del Ejecutivo, una ley que volvía a poner en agenda el tema del gasoducto con participación de Petroperú. El primer gabinete anunció que en enero del 2012 se iniciaba la construcción. Es más, y para la historia, en marzo del 2012 inauguramos, y yo todavía era parte de Gana Perú, el inicio de la construcción del gasoducto en Quillabamba. Se puso un tubo simbólico. En abril del 2012 festejamos la supuesta recuperación del lote 88, etcétera, ¿no? Entonces creíamos que por fin se iba a atender la demanda del Cusco en esta materia. El lote 88 no se ha recuperado, dicho sea paso. No, justamente, se anunció, se celebró con globos y música en el Cusco, y hoy sabemos que en realidad no era más que una carta de intención de las empresas, parte del consorcio Camisea. Se puso como adenda en el contrato, ¿no? Que justamente debiera significar una modificación del contrato, pero que hasta ahora no se ha dado, ¿no? Y bueno, para terminar con esto, luego a partir de julio, del 28 de julio del año pasado, quedó claro que todo esto quedaba en nada, ¿no? Y hasta ahora seguimos en la incertidumbre total respecto a este gran anuncio, este gran compromiso de Ollanta con el Cusco en particular. Claro, porque no solamente ha dejado sus banderas Ollanta, está profundizando el modelo neoliberal, porque hay una serie de normas
en varios campos, laboral, en reglas de inversión, en consulta previa, que es algo que tú también estás viendo, que no se respeta. Ahora parece que la ampliación tú estás tocando el lote 88, la ampliación de las actividades de Camisea, en el Ministerio de Cultura ya se arregló eso de las observaciones de que había dado al estudio de impacto de Paulo Vilca, ¿no? Ya. Efectivamente, y como decías tú, lo que preocupa es la profundización de este modelo neoliberal en el que se prioriza a costa de todo la variable económica, ¿no? Este crecimiento económico que no necesariamente revierte en el bolsillo de la ciudadanía, en perjuicio, en desmedro de la variable social, ambiental, en perjuicio de derechos y en perjuicio de derechos humanos incluso, ¿no? Y es lo que está ocurriendo en el caso del lote 88, donde se está de manera algo turbia, ¿no? Autorizando la ampliación de actividades de exploración sin garantizar, como debiera ser, los derechos de pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial que habitan en la zona. Cuando hay antecedentes, y hablo de los años 80, en los que el inicio de actividades de exploración a cargo de la Shell significó la pérdida de valiosas vidas humanas, cerca del 50% de la población nahua de la zona perdió la vida hace solamente unas décadas. Y a nadie le importa eso. A nadie le importa no eso. Es noticia. Y digamos, lo que se configura es la repetición de un escenario similar, y eso en pleno siglo XXI es inconcebible. Y con el gobierno del cambio, supuestamente. Claro, y en un país que se supone, pues ya digamos, en desarrollo, con crecimiento económico sostenido, etcétera. Aunque ¿no? Ese crecimiento está ahora, todo el mundo ya está diciendo que se enfría, ¿no? Por supuesto, por la crisis. Claro, y crisis que además ya está mostrando, digamos, impactos concretos, ¿no? Y hablábamos del Cusco, y para volver ahí, justamente han estado alcaldes del Cusco presentes esta semana a raíz del recorte de transferencia de canon, que ha sido primero intempestivo y segundo en una dimensión que no se esperaba, ¿no? Y lo que me parece sumamente preocupante sobre este tema es que, si bien es cierto, es un escenario que se veía venir, todos sabemos que los precios de los metales, del cobre en particular, está bajando, que la producción minera está disminuyendo, que no haya habido capacidad del MEF, esta supuesta isla de eficiencia, ¿no? Casi, digamos, que se suele poner en un altar, no haya sido capaz de prever esto y haya tenido que anunciar a los alcaldes que iba a desembolsar determinado monto por transferencia de canon, esperar a que las autoridades locales lo programen para determinados proyectos, lo consideren en sus presupuestos participativos, y cuando ya estaba comprometido ese dinero, de la noche a la mañana les dicen no, se recorta. Y en el caso de Espinar, por ejemplo, se anunció 65 millones, se les va a transferir 5. Hablamos de un recorte de 92%. ¿Qué hace la pobre autoridad local, que ya comprometió eso en sus proyectos, que ya lo anunció a su ciudadanía? Y si le recortan de la noche a la mañana esto. Entonces, ese castigo, ¿no? ¿Dónde está la capacidad de prevención del MEF, ¿no? O sea, se debió haber constituido un fondo de contingencia, ¿no? Pero en la reserva de contingencia tiene un montón de plata, tiene como 5.000 millones. Mire, cuando hemos estado esta semana en el MEF con el Premier y el Viceministro de Hacienda, tampoco se tiene una solución para mitigar este problema, ¿no? Entonces se nos viene un escenario complicado y sin claridad de cómo se va a enfrentar. No nos hemos preparado definitivamente. Tenemos que hacer un corte y vamos a regresar para seguir conversando sobre Espinar, lo que pasó, el después del conflicto de Espinar, y también se va a sumar acá a la mesa de Otra Mirada y de Radio San Borja, Cecilia Israel, del Frente Amplio de las Izquierdas. Regresamos en Otra Mirada. Ya regresamos con Otra Mirada por Radio San Borja 91.1 FM.